tardes, bienvenidos a Matadero 1 en esta tarde lluviosa. Es una tarde en la que estamos muy pendientes de lo que pasa en el cielo, tanto hoy como en el libro, porque tenemos el honor de recibir otra vez a Pablo Alcántara. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Que viene a presentarnos en esta ocasión un libro sobre la Legión Cóndor en Asturias. Y como van a hacer de maestros de ceremonia, los también historiadores Pablo Martínez Corral y Eduardo Abad, que además viene en representación de FAMIR. Así que muchísimas gracias a los tres y cuando queráis. Genial, pues bueno, muy agradecido por la presentación de Matadero. Yo soy Eduardo, voy a hacer un poco de maestro de ceremonias de presentación, una presentación que espero que sea breve, que sea telegráfica, porque lo importante aquí es poder escuchar aquí a los dos Pablos, especialmente supongo que a Alcántara, que es quien viene a presentar este libro de la Legión Cóndor en Asturias. Lo hago también bastante ilusionado porque con ambas personas, con ambos Pablos, tengo pues una trayectoria personal, de amistad también, de compañerismo. Pertenecemos todos a un gremio muy pequeñito en Asturias, que es el de los historiadores y además de los que nos dedicamos a investigar temas de contemporánea, ¿no? Que tampoco hay tanta gente, que siempre tienen pues mucha polémica y una cierta carga de militancia, de compromiso político que también pues, nos hace tener cierta afinidad, ¿no? Entonces, en este sentido, desde la Federación Asturiana de Memoria y República, FAMIR, estamos muy contentos de poder presentar hoy aquí este libro de la Legión Cóndor en Asturias, que forma parte también de un proyecto de investigación que desarrolló Pablo, un poco al amparo también de subvenciones institucionales que tienen que ver pues, con ayuntamientos y con la comunidad, para impulsar y para desarrollar la divulgación también de este tipo de investigaciones sobre pues, hechos tan importantes como la participación de, digamos, una parte del ejército nazi en nuestra guerra, una guerra que siempre se acuñó como civil, pero donde hubo una participación muy importante de las potencias del eje que trataban de alguna manera ensayar esas políticas de guerra total sobre la población civil y que utilizaron nuestra guerra, que parecía un asunto periférico, etcétera, etcétera, como un escenario para luego probar lo que sería luego la Segunda Guerra Mundial, esas dinámicas de guerra contra la población, de terror sistemático. Comentaba un poco al inicio que estoy muy contento de tenerlos aquí, de poder participar humildemente en este acto, ya que tanto con Pablo Alcántara estudié el grado en Historia y con Pablo Martínez Corral estudié el máster en Historia y Análisis Sociocultural. Entonces, de alguna manera, pues sí que me gusta volver a encontrarnos y que sea un acto tan importante como la presentación de este libro hoy aquí, que desde FAMIR siempre hemos tenido pues, un poco como objetivo poder impulsar este tipo de investigaciones para contribuir a pues, la construcción de una memoria democrática y antifascista sobre pues, la resistencia contra la sublevación y contra el franquismo, ¿no? En este sentido, pues sin más dilación, voy a pasar a presentar en principio el currículo de ambos dos, muy breve, muy sintético, porque no tengo notas, que tampoco es que yo iba al día. Pablo Martínez Corral es licenciado en Historia, profesor de Educación Secundaria, historiador. Es una persona que tiene, digamos, un amplio conocimiento también sobre todo lo que tiene que ver con la guerra civil en Asturias, especialmente en la comarca de Avilés, que es donde un poco ha venido trabajando sobre la represión franquista, sobre la guerra, con varias publicaciones también sobre el papel tan importante que tuvo la Quinta Pedregal y esa memoria representativa de la represión franquista en Avilés. Pablo Alcántara es graduado en Historia, es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis muy importante sobre la policía política del régimen franquista, que es un punto, digamos, de inflexión también en un aspecto que no se conocía, que no estaba investigado sobre las políticas del régimen para control de la población civil, para, digamos, también control político de las personas que de alguna manera se resistían a la dictadura. Tiene varias publicaciones, una de ellas, yo creo que probablemente la más importante, que es derivada de esta tesis doctoral. Tiene otra también sobre la Fundación Federico Engels, sobre, digamos, toda la resistencia al franquismo en Asturias. Tiene otra también sobre el propio edificio y el papel de la Dirección General de Seguridad, es decir, es una persona ya con una trayectoria larga y que esperamos que continúe dándonos pues, esas nuevas miradas sobre distintos aspectos de la realidad
castellana y española. Pues Pablo, cuando quieras. Sí. ¿Estás apagado ya? Sí, ¿cuándo? ¿Se oye? Sí. Bueno, si no, igual yo creo que... ¿Y cuál te pongo? Pues pone el de los alemanes, ¿no? El ácido de agua. ¿Este? Sí, que sacaste tú en... Este es muy importante, ¿no? ¿Este? Sí, vamos a empezar por ahí. Bueno, nada, buenas tardes, gracias por venir. Gracias, Eduardo. La verdad es que, bueno, pues está muy bien reencontrarse con, pues, bueno, con antiguos compañeros y amigos y sobre todo también, pues, por qué no decir, militantes también en todo esto. Y bueno, yo quiero empezar un poco este trabajo diciendo que este trabajo de Pablo ha sido para mí una cosa muy importante, es un estudio muy importante porque, bueno, todo empezó una tarde en nuestra ciudad, que es Avilés, y todo empezó con un pequeño recorrido sobre los bombardeos en nuestra ciudad, ¿no? De ahí salieron muchas cuestiones, de ahí salieron también planteamientos y todo empezó a andar. Tardamos unos años en que, bueno, pues Pablo, la verdad, empezó a buscar en los archivos. Yo creo que una de las facetas que más lo representan, ¿no? Que es esa búsqueda intensiva que él realiza, y ahí empezaron a salir pues, muchos documentos que, bueno, pues que verificaban y probaban cómo había sido la batalla de Asturias en 1937, ¿no? Desde agosto hasta octubre del 37, y qué importancia había tenido la aviación nazi en la derrota del ejército republicano en el norte. Una cosa muy importante porque se descubrían ahí una serie de elementos importantes que Pablo plasma en el trabajo. Empezábamos ahí, pero había que empezar también por cómo había sido la importancia de la aviación en la guerra civil en Asturias, ¿no? Y sobre todo había fases que eran importantes que Pablo ha ido analizando, ¿no? Yo tuve la oportunidad además de acompañarlo en este trabajo y sobre todo trabajar en una cosa que nos encanta a él y a mí, que es estar en el archivo y vernos, y él estaba en Madrid y nos veíamos pues en Ávila o nos veíamos en Oviedo y vernos en el archivo trabajando pues, y buscando, pues es una cosa que es maravillosa, ¿no? Y al que nos gusta, pues bueno, mucha gente le gusta otra cosa, pero nosotros pues creo que nos divierte, nos hace felices, y además nos hace servir para algo, ¿no? Y para arrojar un poco de luz, ¿no? a todo esto, ¿no? Como os decía, todo esto empezaba una serie de cuestiones y empieza verdaderamente aquí en Asturias el 19 de julio de 1937, cuando el coronel Aranda prepara su golpe, a pesar de que ya había estado el golpe de Estado en toda la península y en Marruecos. Aranda retarda un poco esa salida a la calle con las tropas por miedo, ¿no? A la resistencia bueno, pues tanto de los partidos políticos de izquierda del Frente Popular como de los sindicatos, ¿no? Entonces, en ese contexto tiene mucho que ver la aviación por una razón. Primero porque se produce un cerco sobre Oviedo, las columnas mineras que primero van hacia el sur, engañadas por el propio Aranda, vuelven, se hace toda una resistencia y Oviedo queda cercado por las primeras milicias, ¿no? Del Frente Popular. Bueno, ahí se establece esa primera batalla, y era muy importante porque esta primera documentación que empezó a descubrir Pablo ponía en entredicho ese mito de la resistencia de Oviedo. ¿Por qué? Porque, como sabéis, en octubre del 36, sobre todo la quincena del 36, la segunda quincena del 36, del 14 al 18, se produce lo que los franquistas llamaron, los sublevados llamaron, ¿no? La liberación de Oviedo, ¿no? Que es cuando las columnas que ellos llaman gallegas ya rompen el cerco por el escambrero, ¿no? Por el escambrero y entran por Oviedo, ¿no? Pues bien, todo esto, que es como la resistencia a las columnas gallegas, realmente no es posible, solo es posible por una razón. O sea, una de las razones más importantes es porque Franco desvía del frente de Madrid algo tan preciado como su Legión Cóndor. Unidades de la Legión Cóndor y tabones regulares vienen a Asturias
porque Oviedo es una plaza muy simbólica dentro de lo que es el bando sublevado. Vamos a decirlo así, es un simbolismo, y para Franco es un símbolo, ¿no? Y ahí entra esa primera presencia de la Legión Cóndor, y cómo los partes que podéis ver en los libros, cómo se demuestra ese bombardeo y ese avituallamiento a la ciudad de Oviedo, ¿no? Además, milicianos, que esto es muy importante, yo creo que es muy importante también, milicianos que no están acostumbrados a una guerra aérea. Ametrallamientos, bombardeos, y eso, como saben, estudios tanto de la Segunda Guerra Mundial como aquí en España se están haciendo, al soldado le entra en pánico, y era gente todavía poco pegada. Es decir, tenemos octubre, otra vez octubre, ¿no? Los octubres asturianos son bastante sonados, ¿no? Octubre 34, que no dejemos de lado porque también hay una acción de la aviación importante. Y ahí empezaba un poco ese relato, ese mito, ¿no? Sobre la liberación de Oviedo, pues ahí está, ¿no? Desmontado también por la ayuda de esa aviación extranjera nazi que ayuda a los sublevados a mantener Oviedo como un enclave, ¿no? Como además una espina dentro de lo que es el Frente Norte. La Guerra Civil, o la Guerra de España, mejor dicho, en el norte y en Asturias es compleja, tiene muchas esquinas, antes lo hablaba con Eduardo, tenemos mucho todavía que estudiar, porque hay cosas muy interesantes. Una de las cosas muy interesantes que Pablo también refleja en el libro y que merece la pena es la defensa civil, cómo después del bombardeo de Guernica en Asturias saltan todas las alarmas y se ponen a construir refugios, cómo hay toda una serie de órdenes para poder proteger a la población, y esto es muy importante, es decir, por parte del Consejo Provincial de Asturias y León hay toda una, vamos a decirlo, pues una alerta, y hay toda una política, ¿no? Y eso lo refleja muy bien Pablo en el libro. Bien, la guerra llega en un momento muy clave, que es agosto del 37. En agosto del 37, el Frente Norte solo le queda Asturias. El País Vasco ha caído, España ha caído, ahí está la aviación, ha caído también Santander, por ayuda de los italianos, además con una capacidad increíble. Y llega el momento final para Asturias. Claro que los que conocemos y conocéis la orografía asturiana, sobre todo la orografía del oriente asturiano, es dura, ¿no? Subir esas montañas es difícil y resistir en las montañas es fácil. Para sacar a la gente de las montañas y para sacar la resistencia de las montañas hizo falta mucha artillería, pero sobre todo mucha aviación. ¿Cuál es el gran problema que tiene la República del Norte? Que no tiene aviones, que tiene escasez de aviones. Y la batalla aérea va a ser muy importante. Va a ser tan importante que los propios alemanes lo saben. Y los soldados republicanos, yo tuve la suerte de entrevistar a uno de los últimos milicianos que estaba vivo, que tenía unos 100 años cuando lo entrevisté, Emilio, que vivía en Corbera. Sentía todavía pánico por los aviones. Porque él recordaba que por la mañana llegaba un pájaro y nos veía y nos reconocía, y luego pasaban aviones y aviones y aviones, y él contaba 25 o 30 aviones machacando todos los días. Claro, esto fue el arma. Esto fue el arma que permitió abrir las defensas asturianas y ir hacia la capital del Consejo Soberano Asturias y León, que era Gijón, ¿no? Es decir, la conclusión a la que Pablo yo creo que llegó es esa, ¿no? Es decir, la importancia, ¿no?, de ese arma y cómo ese relato de los sublevados se cae sin la ayuda de los nazis y los italianos, ¿no? O sea, ese relato de la España que lucha, el heroísmo, tiene una pizca que se llama nazis. Y eso es muy importante. Y si no está en el relato, si se esconde en el relato, estamos faltando la historia, ¿no? Y ya para acabar y dejar a Pablo, que es el que tiene que contarnos mucho,
Todo esto empieza en Avilés. Todo este relato empieza en Avilés. Sabéis que la fiesta de Avilés es San Agustín, ¿verdad? Es una fiesta preciosa, ¿no? El día antes de la fiesta de San Agustín, el día 28, mal no recuerdo, no, el 27. El 27, el San Agustín, el 27, 6 aviones Heinkel 109 vuelan a las 5 de la tarde, vuelan por la ciudad. Mi abuelo, José Luis Corral, un niño de 8 años, está en la zona de la Carrera, que está un poco más arriba, y está con su padre. Y empiezan a ver cómo los aviones empiezan a descargar las bombas. Mi bisabuelo, que después lo fusilaron por rojo y esas cosas, le dice a mi abuelo: vámonos para casa, que acaba de empezar la guerra. Vámonos para casa, que acaba de empezar la guerra. Porque se asociaba a eso. En una ciudad desprotegida, como veis, porque estaba desprotegida, no había casi defensa aérea, una ciudad que no era frente, fue bombardeada. El objetivo era el puerto, pero de lo que pasaron por el puerto bombardearon el centro, bombardearon Rivero, bombardearon el centro y toda la zona que es el casco antiguo, ¿no? No lo bombardearon una vez, lo bombardearon muchas veces. Y para probar la eficacia de esos bombardeos, es que una de las bombas cayó en medio de nuestro ayuntamiento, que fue derruido. Ahora hoy reivindicamos desde la memoria de la ciudad, desde las asociaciones de memoria, se reivindica que esa fotografía que fue publicada después, cuando la entrada de las tropas sublevadas el 21 de octubre, por detrás ponía ayuntamiento destruido por los rojos. Es la propaganda, ¿no? Ahora nosotros reivindicamos que esa fotografía esté por lo menos en el Museo de la Ciudad. Pues bien, lo que ha hecho Pablo con este trabajo de investigación durante estos años ha sido arrojar luz sobre este tema. Ha sido verdaderamente descubrirnos la eficacia de la Legión Cóndor, quién es la Legión Cóndor en Asturias y sobre todo abrir pues nuevas vías de investigación sobre la guerra civil y sobre todo sobre las víctimas. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias a Mateo de Louro, que es un placer siempre estar aquí en esta librería, que es la segunda vez, y espero que sean muchos más. Muchas gracias también a Edu, ¿no? Que, bueno, muchos años, ¿no?, de amistad y de compartir momentos en la universidad, y sobre todo a Pablo también por compartir este momento que ya parece que hacemos un tour juntos en la iglesia y en Oviedo. Y bueno, muchas gracias a todos por venir. Bueno, primero eso, que vamos a presentar este libro, ¿no?, que es La Legión Cóndor en Asturias, que digamos que es uno de los primeros trabajos que hay sobre esta cuestión en nuestra región. Es verdad que ha habido, como hablaba Pablo antes, ¿no?, de la famosa ruta que hicimos por Avilés, que hay una fotografía luego que dejaba ahí en el PowerPoint. Ha habido trabajos en Gijón, en diferentes ciudades, pero es verdad que este es como uno de los primeros trabajos que hay sobre esta cuestión, ¿no?, y que no se había estudiado. Es verdad que eso en el País Vasco, en Cataluña, tenemos estudios muy importantes sobre los bombardeos de la Legión Cóndor, pero en Asturias no teníamos algo similar, y es verdad que eso en los últimos tiempos se ha trabajado mucho el tema de la guerra civil en Asturias, el 34, diferentes episodios de nuestra historia contemporánea, pero este episodio es muy desconocido. De hecho, seguramente la gente, como antes tuve que Guernica, dirá, este se ha flipado. Pero ahora lo vamos a explicar bien porque es el título del libro y la importancia, ¿no?, como bien explicaba Pablo, de Asturias, ¿no?, tanto para los republicanos como para los sublevados. Lo primero, explicar un poco, ¿no?, qué fue la Legión Cóndor, porque bueno, pues habrá gente que no sabrá un poco, sí que pues conocerá, ¿no?, el apoyo, ¿no?, de los nazis y los fascistas italianos a la España sublevada, pero bueno, igual sobre la Legión Cóndor, más allá del tema de Guernica y demás, pues no conocerá. Bueno, pues desde el primer momento de la guerra civil, ¿no?, del golpe de Estado del 18 de julio del 36, el apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista fue fundamental, ¿no?, para que los sublevados franquistas pues tomaran diferentes posiciones y ganaran después la guerra. De hecho, antes incluso de la Legión Cóndor, como decía Pablo, que en octubre del 36 esta unidad aérea, se hizo el primer puente aéreo de la historia aquí en la guerra civil española. De hecho, desde Marruecos hasta Andalucía, entre julio del 36 y octubre del 36, que es cuando claro, los barcos republicanos estaban acechando sobre el estrecho
y digamos que es gracias a la aviación alemana que se transportan a miles y miles de soldados de Marruecos a Andalucía para luchar en la guerra civil al lado del bando sublevado. Y digamos que esta Legión Cóndor pues, se crea en octubre del 36 y es una unidad aérea fundamental. Digamos que es muy importante la actuación de esta aviación. De hecho, según diferentes estudios, hay un libro muy interesante de una historiadora alemana. De hecho, muchos de estos estudios sobre la Legión Cóndor vienen del extranjero, como algunas cosas de la guerra civil, que se llama La guerra como aventura, que es muy interesante, que cuenta un poco pues, la vida cotidiana y bueno, también cómo reclutaban esos soldados de la Legión Cóndor. Y en este trabajo y en diferentes investigaciones que se han hecho, se calcula que hubo más de 20.000 efectivos de la Legión Cóndor en nuestro país, que digamos que actuaron desde el inicio de la guerra hasta el final. Y se calcula que se utilizaron entre 600 y 800 aviones de la Legión Cóndor en nuestro país. Y de forma simultánea, digamos, porque esos aviones se utilizaron durante toda la guerra, de forma simultánea llegó a haber entre 100 y 150 aviones en nuestro país, en diferentes aeródromos. El muy famoso, porque afectó aquí a Asturias, Virgen del Camino en León, en Navia, pero en Vitoria, pero digamos que en toda la geografía la Legión Cóndor tenía sus lugares donde actuaba y donde bombardeaba y donde provocaba pues, esa destrucción y ese dolor, ¿no? De hecho, algo muy importante es también eso, el apoyo de los altos jerarcas no nazis, ¿no? De hecho, bueno, esta es una foto en la investigación, aparte de ir al archivo del Ministerio del Aire, que está en Vía Viciosa Odón, en Madrid, que bueno, me acuerdo cuando empecé con Pablo a hacer esta investigación, que digo yo, el Ministerio del Aire, que estaba en Moncloa, pero voy allí y ahí no había nada. Entonces, tuve que irme hasta las afueras de Madrid, hasta un castillo muy bonito del siglo XVIII, que ahí está el archivo del Ministerio del Aire, y ahí es donde encontramos todas las partes de la Legión Cóndor, de la aviación, de los días que bombardeaba la Legión Cóndor, los aviones que utilizaban, la cantidad de bombas. Y luego, bueno, pues gracias a la ayuda de Famir con esta subvención, pues pude ir a Alemania y yo con toda la ilusión de que en Alemania me encontrar un montón de cosas. Luego me enteré cuando llegué allí, a través de un correo que me mandaron, que habían bombardeado la mayoría de archivos durante la Segunda Guerra Mundial, pero en el archivo de Friburgo, que es el archivo de la Fuerza Aérea, me encontré sobre todo álbumes de soldados que habían participado en la Legión Cóndor. Y ahí pues encontraba pues, la vida cotidiana de los soldados, pero luego también pues, acciones de bombardeo y pues, fotos como por ejemplo esta de Franco con Westperl, que era uno de los generales digamos, de la Legión Cóndor. También el famoso von Richthofen, que era el familiar del famoso Barón Rojo de la Primera Guerra Mundial. Y digamos que estas autoridades, tanto franquistas como nazis, en el libro sale, ¿no? Como Asturias para eso es fundamental. De hecho, desde octubre del 36, ¿no? Ahora hablaremos tranquilamente de los bombardeos en Asturias. Y luego, sobre todo, también hay un periodo, ¿no? Como antes explicaba Pablo, entre enero y agosto del 37 no hay prácticamente acciones de los bombardeos aquí en Asturias, porque el frente, digamos, se traslada a otros lugares, a Brunete, Jarama, al País Vasco, a Santander. Pero sí que entre las autoridades nazis y fascistas, italianas y franquistas, sí que hay diferentes cartas en las que hablan de la importancia de Asturias, de mandar armamento a Asturias, o sea, de que digamos que Asturias es muy importante en la guerra civil. Es verdad que hasta ahora, hasta hace pocos años, no se le había dado tanta importancia, digo a nivel general, ¿no? A nivel de España, frente a otros lugares de batalla, como puede ser Madrid o Cataluña, pero en los últimos tiempos sí que está indicando la importancia de Asturias dentro del escenario de la guerra civil. Pero bueno, antes de empezar con el tema asturiano, que es lo que hemos venido aquí, ¿no? Pues un poco explicar cómo actuó la Legión Cóndor, ¿no? Estas fotos también son de álbumes de, pues eso te digo, ¿no? Esos álbumes de soldados, pues de repente te encuentras fotografías de los bombardeos sobre Durango, sobre Guernica y esto sobre bombardeos sobre el País Vasco. Bueno, como bien he dicho, la Legión Cóndor actuó desde el principio hasta el final de la Guerra Civil, ¿no? Con los famosos bombardeos son los del Guernica, ¿no? En abril del 37 y luego también Durango, pero digamos desde octubre, noviembre del 36 tienes bombardeos sobre Madrid, bombardeos sobre Asturias, que ahora entraré en detalle, y también pues, las famosas batallas de Jarama, en batallas de Brunete. Digamos que la Legión Cóndor participa en muchas de las principales batallas de la Guerra Civil Española, y sin su apoyo no se entendería muchas de las victorias del bando sublevado. No se entendería la victoria sobre el Frente Norte, no se entendería la victoria sobre Asturias, y no se entendería pues eso, la victoria en diferentes escenarios de la Guerra Civil Española, ¿no? De hecho, incluso cuando acabó la Guerra Civil, hubo aviones alemanes que se quedaron aquí en España, porque como dijo Pablo, aquí el ejército español no tenía prácticamente aviación, y tuvo que ser con apoyo de los alemanes que se quedaron aviones aquí para el apoyo de la Fuerza Aérea Española.
Bueno, eso, antes estuve que Guernica, alguien pues, se lo preguntará, ¿no? Dirá, ¿por qué esto antes estuve que Guernica? Bueno, digamos, como me ha explicado Pablo, la guerra civil aquí en Asturias, pues eso, el 19 de julio del 36, Aranda, ¿no? Aquí en Oviedo se subleva contra la República y digamos que forma el famoso cerco de Oviedo y digamos que los republicanos es el 13 de octubre del 36, que bombardean sobre diferentes pueblos cerca de Oviedo. Y digamos que la actuación de la Legión Cóndor en estos momentos es muy importante, ¿no? Para mantener, digamos, Oviedo en manos franquistas, como me dijo Pablo. Oviedo es un poco el estilo de Toledo, ¿no? Digamos, del sentido, ¿no? De que tenían que tomarlo, de que tenían que mantenerlo con uñas y dientes, porque era fundamental. Asturias, claro, Asturias era un lugar muy importante, no solo por la cuestión simbólica, ¿no? Del 34, de que era un lugar donde la República tenía importantes apoyos, sino también por su potencia industrial, ¿no? Potencia industrial, económica, etc. Y digamos que, bueno, pues los franquistas y la Legión Cóndor pues bombardean sobre Asturias desde el primer momento. De hecho, entre octubre del 36 y diciembre del 36 hay bombardeos prácticamente diarios. Según he constatado yo con estos partes de aviación, entre octubre del 36 y octubre del 37 hay 122 actuaciones de la Legión Cóndor en Asturias, o sea, una cada 3 días, ¿no? Y sobre todo se ceñían a estos periodos, octubre del 36 y diciembre del 36, y luego la ofensiva sobre Asturias entre agosto del 37 y octubre del 37. Y digamos que, bueno, ¿por qué antes tuve que Guernica? Bueno, eso, como antes explicaba, ¿no? La importancia, ¿no? que le dan a Asturias. Esto es una carta de Emilio Mola, ¿no? Hablando de la importancia de Oviedo, de mantener Oviedo para los franquistas, de hacer un pasillo sobre Oviedo para mantenerla en manos sublevadas. Y bueno, pues esto es una foto de Trubia, ¿no? Trubia, bueno, todos lo sabéis aquí, Trubia es muy importante, ¿no? Por su fábrica de armas, en un lugar estratégico. De hecho, hay cartas en el libro, ¿no? Que hablan, ¿no? del tema de bombardear sobre Trubia, pero dejar intacta la fábrica de armas. De hecho, estas fotos son de la Biblioteca Nacional, que de hecho vosotros online lo podéis ver muchas fotos, pero estas estaban, no se podían consultar, no sé si era por derecho de autor o por qué, pero son fotos muy interesantes de la destrucción de Trubia. ¿Por qué eso? Porque antes Trubia que Guernica. Porque en diciembre del 36, concretamente los días 18 y 28 del 36, bombardean sobre este lugar, sobre Trubia, y provocan varias víctimas civiles. Provocan unas decenas de víctimas civiles, también heridos, y digamos que hay una gran destrucción de la ciudad, del pueblo, y lo que pasa es que eso, la fábrica de armas, que está aquí, no la tocan, porque, claro, obviamente para los franquistas era muy importante, ¿no? El que la fábrica de armas estuviera, bueno, cuando tomaran la ciudad y los sublevados, pues se mantuviera intacta para mantener la guerra y para mantener el esfuerzo de guerra, el esfuerzo bélico. Pero en estos meses, entre octubre del 36 y diciembre del 36, pues bombardeos sobre Trubia, también hay bombardeos ya sobre Avilés y sobre Gijón en noviembre del 36, bombardeos sobre los puertos, y digamos que no solo era el momento de la ofensiva del Frente Norte, sino que en este momento es fundamental los bombardeos de la Legión Cóndor en Asturias para mantener ese cerco sobre Oviedo y para bombardear pues, lugares como Trubia. Y aquí, bueno, esto es una noticia de los bombardeos sobre Trubia del 28 de diciembre, donde se habla que murieron 4 personas en los bombardeos. Esta noticia creo que es no sé si de La Vanguardia, me parece, y ahí se habla, pues eso, de cómo se bombardea sobre Trubia. O sea que no solo tenemos las fotografías, sino que tenemos la información documental de las víctimas que hubo esos días, tanto el 18 como el 28 de diciembre. Entonces, 4 meses antes que los famosos bombardeos sobre Guernica, tenemos bombardeos sobre civiles en suelo asturiano. Bueno, como bien explicó Pablo, en agosto, digamos que eso, se toma el País Vasco, Santander, y en agosto del 37 empiezan los bombardeos sobre Asturias, que digamos que sean prácticamente diarios. De hecho, hablaba Pablo del famoso bombardeo del 27 de agosto del 37, también hay el 19 del 37 sobre Avilés. Y digamos que estos bombardeos son prácticamente diarios, ¿no? Tenemos los famosos bombardeos bueno, esta fotografía es de Gijón, que de hecho es la fotografía del libro, pero, o sea, por la portada del libro, pero hecha desde el suelo. Esta fotografía es una fotografía aérea, porque los nazis, aparte de hacer sus partes diarios, ¿no? Donde cuentan cuántas bombas tiraban, qué aviones utilizaban, también hacían fotografías aéreas, primero para ver qué objetivos bombardeaban. Por ejemplo, hay la fotografía de San Juan de Nieva, que aparece la fábrica de zinc. Y luego hay esta foto de la Camsa, donde aparece el bombardeo, y esta es una foto de frente, desde el suelo, ¿no? Para que veáis cómo pues, la destrucción va a haber diferentes fotografías, ¿no? Diferentes lugares.
Y bueno, esto es de las noticias de un periódico alemán, un periódico nazi, donde se habla de la ofensiva sobre el Frente Norte. Y digamos que eso, para las autoridades nazis, franquistas, Asturias era un lugar fundamental, ¿no? Por lo que expliqué anteriormente. Y digamos que no les importó provocar cualquier tipo de destrucción y llevar a cabo una ofensiva brutal, ¿no? De hecho, como les dije antes, la Legión Cóndor normalmente aquí en el suelo español tenía entre 100 y 150 aviones. Pues en esos momentos mandan a los aeródromos de Navia, de León, más de 115 aviones para bombardear sobre Asturias, o sea, para que veáis la importancia que tenía tomar Asturias para los franquistas, ¿no? Y para los nazis. Esto es la fotografía aérea que os comentaba antes, ¿no? Que hay, creo que encontramos unas 10 más o menos fotografías como esta. Tanto eso, no solo hacían vuelos de bombardeo, sino que también hacían vuelos de reconocimiento donde reconocían, pues eso, las fábricas que había que bombardear, las calles, lugares que tenían que bombardear, y luego ya, pues obviamente al día siguiente o días después, pues bombardeaban, ¿no? Y provocar destrucciones como, pues, Cangas d'Onís. Cangas d'Onís, que lo bombardean entre, bueno, septiembre y octubre del 37, varios bombardeos sobre Cangas d'Onís. Y bueno, aquí también, como antes explicaba Pablo, aquí se ve tropas regulares, ¿no? Tropas moras, o sea, que no solo hubo columnas gallegas, españoles y muy españoles, sino que también aquello, pues eso, tropas moras, tropas de regulares que se utilizaron para luchar al lado de los franquistas y de los nazis, ¿no? Y bueno, Cangas d'Onís lo voy a explicar un poco, porque el libro, aparte de hablar de los bombardeos, también pues, habló mucho de la propaganda, ¿no? Que los franquistas utilizaron para culpar a los rojos, ¿no? De la destrucción de Cangas d'Onís, de Covadonga, etc. Pero obviamente aquí las actuaciones fueron de la Legión Cóndor. Esta es otra foto de Cangas d'Onís, de los bombardeos sobre Cangas d'Onís. Pero vamos, todos los pueblos, ciudades republicanos, entre agosto y octubre del 37, sufrieron la destrucción de, bueno, centenares de civiles muertos. De hecho, bueno, en el libro hay una tabla, ¿no? de civiles muertos, que es una tabla que se hizo sobre todo por investigación de la Universidad de Oviedo sobre guerra civil y represión franquista. Hay más de 200, se calculó más de 200 víctimas, pero yo, por ejemplo, luego en la prensa se aparece muchas veces que te dicen, por ejemplo, en Campo Caso, bueno, esta es la de Cangas d'Onís. Esto es broma. Bueno, ahora aparece una foto de Campo Caso, de una noticia del periódico que habla que hay más de 30 víctimas ese día. Lo que pasa es que no aparecen los nombres. Entonces, bueno, es otra investigación que también en un futuro habría que hacer sobre cuántas exactamente víctimas hubo. Yo calculo entre 200 y 400 víctimas mortales de los bombardeos de la Legión Cóndor. Esta es una foto de Columba, de las destrucciones que hubo también, o sea, para que veáis la destrucción que provocó la Legión Cóndor, ¿no? De hecho, por ejemplo, con el bombardeo de Trubia, que antes no lo comenté, se calcula que un día tenían 81 toneladas de bombas, o sea, porque veáis la destrucción y la capacidad de aniquilamiento de ciudades y de pueblos que tenía esta aviación, sobre todo los famosos Heinkel 111 que se utilizaron en Guernica y también en Asturias. Esa es la noticia que decía antes de Campo Caso, ¿no? Que se habla de las actuaciones sobre Campo Caso y de la destrucción que se provocó en dicho pueblo. Esta es una foto de Pendones, no de Campo Caso, también de la destrucción que esta me la mandó una conocida. Y eso aquí se ve, pues, como la tremenda destrucción, ¿no? Que se provocó en diferentes pueblos y ciudades de Asturias. Bueno, esa foto es de Gijón, del famoso Palacio de Revilla Gijero, donde también, pues, Gijón obviamente, ¿no? Es una destrucción brutal. En agosto del 37 bombardean, en octubre y septiembre del 37 bombardean. No solo bombardean sobre la ciudad, también bombardean sobre el puerto, varios barcos a pique. Digamos que Gijón se convierte en uno de los principales lugares de bombardear, ¿no? Junto con Avilés. De hecho, hasta el último día, ¿no? Bombardean, hasta el 21 de octubre del 37, que es cuando acaba la guerra civil en Asturias, bombardean sobre estas ciudades, sobre Gijón y Avilés. Esta es la famosa foto que decía Pablo que había que poner ahí en el Museo de Avilés, que es del Ayuntamiento. O sea, que digamos que en ningún lugar, ¿no? Se libraba de los bombardeos de la Legión Cóndor, ¿no? Salvo la fábrica de armas, por lo que explicaba anteriormente, pero eso, ayuntamientos, instituciones, digamos, barrios o enteros, digamos que nadie se libraba de la destrucción de la Legión Cóndor. Y bueno, de hecho el último parte que era la Legión Cóndor es el 23 de octubre del 37, o sea que digamos hasta el final, como explicaba anteriormente, la destrucción de la Legión Cóndor fue brutal, ¿no? Y esta es otra foto de Avilés, de la calle Sol. Y digamos eso, como veis, como pues eso, calles, lugares, sufrieron la destrucción de Alemania, de los aviones de la Alemania nazi. Bueno, como explicaba anteriormente, no solo, como dice Pablo, no solo nos interesa la historia militar, sino que nos interesa la historia civil, ¿no? De cómo también pues, la población vivió esos bombardeos, ¿no? De hecho, en el libro
aparecen testimonios que sobre todo conseguí gracias al archivo de fuentes orales, y también, bueno, pues cómo a través de la prensa, a través de los carteles en las calles, digamos que la población republicana se preparaba para los bombardeos. Ahora que está de moda con el tema de la famosa guerra de Ucrania y con todo el tema de Rusia y tal, ¿no? El tema de los kits de supervivencia, pues aquí tenemos como en aquella época también pues había una preparación, ¿no? En caso de bombardeos, esto es una noticia de la prensa del periódico CNT, si no me equivoco, y digamos que antes, como explicaba Pablo, desde el inicio de la guerra, y sobre todo a partir de abril del 37, digamos que la población republicana se preparaba para los bombardeos, se crean refugios, se invierte dinero en crear esos refugios, hay centenares, por ejemplo en Gijón se calcula que hay centenares de refugios, en Avilés también similar. De hecho, hay un momento que cuando ya está acabando la guerra en Asturias, que los obreros se quejan de que no reciben el salario por el tema de la construcción de los refugios, y digamos que ahí ves como las dificultades también del ejército republicano y de las autoridades republicanas para mantener el esfuerzo de guerra, ¿no? Y bueno, pues esto es muy interesante porque ahí ves cómo pues te explica, ¿no? Pues si suena una vez la sirena no hagas nada, pero si suena 2 veces te tienes que esconder y demás. Y de hecho, es un cartel que encontramos en el documental de memoria histórica en Salamanca, donde se explica un poco qué hacer en caso de bombardeo. Por ejemplo, pues no abrir el agua ni el gas, no correr, no mirar para arriba, no hacerte el curioso, dejar el coche abandonado si estás en el coche, esconderte en tu casa. O sea, digamos que estos carteles estaban por las calles e informaban de qué hacer frente a los bombardeos. O sea que digamos que la población estaba preparada, ¿no?, ante lo que podía suceder y ante las desgracias que podían ocurrir. Esto, tanto la noticia interior como el cartel están en el libro y demuestran eso, cómo los republicanos se prepararon, ¿no?, para lo que se venía y le dieron mucha importancia, ¿no?, a la destrucción de la Legión Cóndor. Bueno, lo que explicaba antes del tema de la propaganda, ¿no?, para que veáis la importancia, ¿no?, de la guerra civil en Asturias, ¿no?, del conflicto en Asturias. Como antes decía, pues eso, la Legión Cóndor bombardea sobre Cangas de Onís, ¿no?, la destruyen, y bueno, pues Keipo Ollano, ¿no?, el famoso militar, ¿no?, que daba charlas, que daba arengas, ¿no?, a través de Radio Sevilla, ¿no?, la famosa alocución sobre las mujeres republicanas, que había que violarlas y tal. Pues bueno, hizo una locución de estas sobre Cangas de Onís, ¿no?, echando la culpa a los rojos de que habían bombardeado, o sea, de que habían destruido tanto Cangas de Onís como Covadonga, cuando realmente la Virgen de Covadonga fueron los republicanos los que la llevaron a Francia, ¿no? Pero Keipo Ollano y las autoridades franquistas pues echan, de hecho, como explicaba Pablo, muchas de estas fotografías que aparecen de la Biblioteca Nacional, pues muchas veces aparece destruido por los rojos. Pero bueno, tú luego cotejas la fecha de la fotografía o la noticia de los bombardeos y obviamente casa, ¿no?, la destrucción de esas ciudades con los bombardeos. Y digamos que, bueno, pues eso, la propaganda de los franquistas, ¿no?, que digamos fue muy eficaz en el sentido de vender que habían sido los republicanos, bueno, los rojos, como decían ellos, los que habían destruido las diferentes ciudades y pueblos republicanos en Asturias, sobre todo sobre Cangas de Onís, pero realmente eso está demostrado que con los partes de la aviación de la Legión Cóndor, que fueron la aviación nazi la que destruyó Cangas de Onís y todos los pueblos y ciudades republicanos asturianos. Bueno, hablando luego también del tema de la reconstrucción, porque esto, bueno, es una foto de un batallón de trabajadores que encontré en el Archivo General de la Administración. Esto es arreglando una carretera que va sobre Oviedo. Claro, cuando acaba la guerra civil en Asturias, y bueno, sobre todo cuando acaba la guerra civil en general, pues digamos que los franquistas crean, a través del Ministerio de Hacienda, las regiones devastadas, que digamos que era una sección que se dedicaba un poco a analizar la destrucción de las diferentes ciudades. Es curioso, yo sobre todo en Asturias, que se fijaba mucho en las iglesias. Por ejemplo, de hecho, hace una reforma muy importante de la de Covadonga, también iglesias en Gijón, y digamos que, bueno, ahí pues más o menos cuantificar la destrucción de la Legión Cóndor, y ahí aparece en el libro pues daños materiales que se producen sobre Avilés, sobre Gijón, y lo que tardan en reconstruir las ciudades y pueblos republicanos. De hecho, las propias autoridades franquistas, reconocen que se utiliza trabajo esclavo, no lo dicen así, obviamente, dicen que se utilizan trabajadores disciplinarios para la reconstrucción de Asturias. O sea que digamos que ahí hay una prueba documental de que se utilizaban estos batallones con presos políticos, y de hecho hasta el año 55, por ejemplo, lugares como Campocaso no se acaban de reconstruir. O sea que digamos hasta mediados de los años 50
la destrucción que se haya provocado en la guerra civil y sobre todo por la Legión Cóndor no se redime, ¿no? Y digamos que se tarda mucho en reconstruir, porque claro, no hay prácticamente material y se tiene que utilizar batallones de trabajadores disciplinarios. Y la destrucción había sido muy cuantiosa. Y luego hablando de la parte, es importante no hablar de los daños, de las víctimas, pero también es importante hablar de la resistencia, ¿no? También eso, reivindicar la memoria de la resistencia, que aquí no solo se esperaba que hubiera bombardeos y la gente se escondía, sino que hubo mucha gente, y bueno, un ejército republicano entero que resistió, ¿no? Durante, por ejemplo, la batalla del Mazuco, ¿no? Que resistió durante meses la ofensiva de la Legión Cóndor, la ofensiva sublevada. Y bueno, pues hay casos que aparecen en el libro, como este hombre, Celestino Antuña, que era un militante del Partido Comunista de Braña, si no me equivoco, que derriba 3 aviones de la Legión Cóndor y en septiembre del 37. Y bueno, pues le hacen una serie de homenajes, claro, en un momento en que los ánimos no estaban muy bien entre el ejército republicano, pues para levantar un poco la moral, este hombre Celestino Antuña pues le hacen diferentes homenajes. Belarmino Tomás, que era el presidente del Consejo de Asturias y León, le da una medalla, le da una gratificación económica, y digamos que aquí vemos cómo pues esa importancia también de la resistencia, ¿no? De aquellos que se enfrentaron a la Legión Cóndor, al bando sublevado, y que eso pues, tardaron meses, ¿no? En tomar Asturias a pesar de tener centenares y centenares de aviones. Bueno, pues aparte de todo este tema, pues es importante, ¿no? El tema de la memoria y el olvido sobre estos temas, ¿no? De la Legión Cóndor, ¿no? Hasta eso, hasta hace poco tiempo no se había estudiado en profundidad. Pero los franquistas, desde el primer momento... Bueno, esta es una foto, está un poco... Es una pena que está así desgastada, pero es una foto de la Plaza Mayor de Gijón, que en octubre del 38, o sea, un año después de acabar la guerra civil en Asturias, hacen un homenaje a las tropas franquistas ya, la Legión Cóndor, en plena ciudad. De hecho, aquí, bueno, aquí está, no se ve muy bien, pero bueno, está aquí como está en el libro, todos los homenajes que les hacen a la gente de la Legión Cóndor el 21 de octubre del 38, con una comida, y se cuelga una placa en el Ayuntamiento de Gijón, donde pues a un miembro de la Legión Cóndor muerto aquí en Gijón, una placa que se mantiene, aquí, esta es la placa que estaba, de hecho está en el Archivo Municipal de Gijón, la podéis ver ahí si queréis verla, y es una placa que se mantiene hasta el año 63, en pleno ayuntamiento. O sea, en el ayuntamiento y colgada estaba esta placa, la Legión Cóndor, o sea, 15 años después de la Segunda Guerra Mundial, que supuestamente Franco no había colaborado con los nazis, pues ahí tienes como todavía se mantienen homenajes a la Legión Cóndor hasta el año 63, y incluso hasta el año 80 se mantiene un monolito de la Legión Cóndor en Paseo de Begoña, en Gijón, que de hecho es el primer ayuntamiento democrático. Y bueno, en el libro lo cuento, ¿no? Pero hay una pelea en el ayuntamiento, sobre todo por un concejal comunista, Luis Felipe Capellín, que se enfrenta al ayuntamiento, que bueno, pues el ayuntamiento decía, no, solo dejamos, quitamos la inscripción en alemán, pero dejamos el monolito. Y bueno, al final quitaron el monolito, y digamos que hasta el año 80 se mantiene este monolito de la Legión Cóndor ahí en Gijón. Pero durante todo el franquismo hubo homenajes, ¿no? A aviadores de la Legión Cóndor. Este es un homenaje que hacen excombatientes de la División Azul. La División Azul, los que fueron a luchar, ¿no? De falangistas y demás, que fueron, bueno, falangistas y también otros soldados y demás que fueron... Uy, sí, hola. Eso, bueno, que fueron a luchar, ¿no? A Rusia, ¿no? Al lado de los nazis, pues hicieron homenajes a la Legión Cóndor en Covadonga, ¿no? Y esto es una noticia de los años 50. Pero digamos que monolitos de la Legión Cóndor se mantienen hasta recién llegado el siglo XXI, ¿no? Este es un monolito que había ahí en Llanes, en el Mazuco, y digamos que fue gracias a luchas, ¿no? de colectivos como FAMIR, de investigadores y demás, que pues hasta en el año 2016, si no me equivoco, se quitaron estos monolitos de la Legión Cóndor en Llanes. O sea que digamos que la memoria, ¿no? Franquista sobre la Legión Cóndor y demás se ha mantenido en el tiempo. Pero en los últimos tiempos, digamos que se ha llevado a cabo una lucha, ¿no? Por resignificar, ¿no? Lo que fue la Legión Cóndor, por hablar de los crímenes de la Legión Cóndor. De hecho, FAMIR, ¿no? También llevó a cabo una carta al embajador alemán en España, ¿no? Para que pidieran perdón por los crímenes de la Legión Cóndor. Este es un monolito que hay en el Mazuco, ¿no? En homenaje a los soldados republicanos que lucharon allí. Y bueno, digamos que en estos años pues, ha habido un impulso, ¿no? Por parte de asociaciones, de historiadores, de investigadores, por reconocer lo que fue la guerra civil en Asturias y por también reivindicar esa resistencia, ¿no? Frente a los sublevados. Y como explicaba antes Pablo, pues esa, ¿no? Lucha por divulgar, por conocer, ¿no? Lo que fue el pasado, ¿no? De la Legión Cóndor. Esto es de la famosa, lo que decía Pablo antes, de la ruta que hicimos por Avilés.
La verdad que bueno, que es importante, ¿no? Yo creo que los historiadores, yo siempre lo digo, no solo investiguemos, vayamos a los archivos, que a Paula a mí nos encanta, y a bueno, muchos investigadores nos gusta ir al archivo, pero es importante obviamente, ¿no? Pues que esas investigaciones que hacemos pues no solo estén en libros o no solo estén en un cajón, sino que estén en la calle, que la gente las conozca, no solo a través de pues, charlas como esta aquí en Matadero, o paseos como el que hicimos ahí hace unos años, o en los medios de comunicación o en las redes sociales. Yo creo que es importante, ¿no? Que los historiadores demos a conocer estos temas y, bueno, pues este libro es una pequeña contribución a conocer una parte más de la guerra civil en Asturias, que yo creo que, como antes decía Nel y Pablo, queda mucho por conocer, tenemos mucho que investigar, pero bueno, este es mi pequeño granito de arena y, bueno, ahora cualquier duda, pregunta o tal, será bienvenida. Así que nada, muchas gracias.